Voy a explicar un poco lo que son los puntos de ruptura o los breakpoints en inglés. Que, bueno, básicamente son puntos en el código que tú estableces y que a la hora de hacer el debugging, a la hora de depurar, la ejecución se va a detener en esos puntos, permitiéndote realizar diferentes acciones. Entre ellas, evaluar las variables para ver que están tomando valores adecuados o los previstos y poder ver en qué punto exactamente es en el que falla el código, si es que falla, para comprobarlo. Vale, ahora que sabemos un poco lo que son los breakpoints, pues voy a explicar pues cómo se ponen. Básicamente, pues doble clic, haces doble clic y se pone breakpoint. Doble clic y lo pones. En la línea que está comentada, pues no puedes ponerlo porque no va a ejecutarse, entonces no se para ahí el código. Y si quieres quitarlo, es tan fácil como hacer doble clic otra vez sobre el breakpoint y ya está. Entonces, ahora explicaré un poco qué hacer una vez puesto aquí tengo estos breakpoints que tienen una flechita que, pues como ven, no son igual que los otros. Esta flechita básicamente lo que indica es que va a ejecutarse una vez se llame a ese método. Cada vez que ese método le haga una llamada, va a pasar el breakpoint y se va a cortar ahí el código para poder evaluar cómo va ejecutándose el método. Vale, entonces ahora vamos a ejecutar el código. Tenemos esto aquí, la clase, tenemos que llama el método de altalumno, y si le damos aquí a debug, que es el símbolo este de la cucaracha, pues como veis llama a altalumno. Aquí en altalumno pues crea una view que luego también crea un nuevo alumno que a través de la view pues va a pedir datos, va a llamar al método de pedir datos. ¿Qué hace? Pues se ejecuta el código de altalumno ahí de la view de pedir datos, y como veis pues nos dice alta de un alumno, introduce el DNI. Pues bueno, metemos un DNI 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras W, por ejemplo. Nos pide ahora un nombre, pues le metemos a nuestro coleguilla Hermanolo. Nos dice un año de nacimiento, pues 2005, una nota, pues 9,5. Tipo de estudio, 3. Como veis, tenemos aquí al lado las variables, que básicamente este recuadro nos sirve para evaluar las variables a lo largo de la ejecución del código. Y nos va mostrando las variables activas en cada momento del código. En este caso, pues tenemos, por ejemplo, pues los atributos del alumno, que en este caso son pues el DNI, pues el 0, 1, 2, 3, 4, no sé qué, el nombre, el año de nacimiento, la nota, el tipo de estudios, que son estos, los parámetros que están aquí. Entonces, si le damos a eso, lo que vamos a hacer es ejecutar paso a paso el código, sí, que también podemos hacerlo a partir del F8. Le vas dando y lo que va a hacer es ir paso a paso ejecutando el código. Llamo ahí dis.dni, dis.nombre, dis.año, dis.nota, los estudios, dis.tipo estudio. Número 1, más. Como veis, volvemos a tener aquí actualizados los datos. Ahora son los atributos en lugar de los parámetros. Y como veis, volvemos al código. Se ha creado el alumno. Y de aquí tenemos este clase que lo que va a hacer es llamar al método dis.getAlumnos asignados. Entonces, cuando le demos al siguiente paso, va a ir a este método que, a pesar de no tener un breakpoint, vamos a ir porque lo estamos ejecutando paso a paso. Esto vamos a aprovecharlo para explicar un poco cómo funciona el tema de evaluar variables. Como veis, tenemos la variable esta contador, tenemos la variable de el for, que tiene la i, la variable i del for, que contador inicia en 0, la i está igualada a 0, tenemos contador 0 y 0. F8, y vamos a ir ejecutando paso a paso. Y entonces, contador más 1 y más 1. Como veis, nos va diciendo qué variable está cambiando y nos muestra el nuevo valor. Nos dice contador está en valor 5, retorna ese 5. Nos manda ese valor y ese valor pues ejecuta, ya está, y se crea. Y de ahí pues vamos al siguiente. Entonces aquí ahora nos pediría pues el siguiente alumno, y pues básicamente así es como funciona el breakpoint.
como habéis visto, en cada parte del código pues se para en el punto donde está el breakpoint. Si lo colocas al principio del método, al hacer la llamada a ese método, se para en ese método. Si pulsáis el F8, lo que hacéis es saltar al siguiente paso del código, step by step, vais ahí saltando de uno en uno, paso a paso, y vais viendo cómo va ejecutando el código. Bien, lo siguiente que veríamos sería la ejecución de un punto de ruptura al siguiente punto de ruptura. Para ello deberíamos de tener nuestros puntos de ruptura ya seleccionados. Yo tengo uno en la línea 21 y en la línea 30. Vale, para poder ver el punto de ruptura vamos a iniciar el debug. Está por aquí. Bien. Y bueno, nos pide primero ingresar la cantidad de números, porque yo tengo el punto de ruptura aquí en la asignación del número al array. Así que vamos a meterle que quiero que tenga un número solamente. Vale, y ahí, como vemos, ya se ha detenido el punto de ruptura. Para poder saltar al siguiente, tendremos que darle a este botoncito de aquí arriba, el verde, que es el resumen. Esto lo que va a hacer es ejecutar todo el código que hay entre medias de un punto de ruptura al siguiente de normal, como si lo estuviéramos ejecutando sin debuguearlo. Así que le daríamos aquí. Bueno, me pide que ingrese el número, claro. Den un 5. Y aquí vemos que se ha quedado seleccionado, se ha quedado pausado el programa en este punto de ruptura. Y bueno, así es como se pasaría de un punto de ruptura al siguiente. Si queremos pasar al siguiente, que no tenemos, le volveríamos a dar a este botoncito y continuaría. Como no tenemos ninguno, pues el programa finaliza y ya está. Lo siguiente que vamos a ver es la ejecución interna de una función. Para ello tengo aquí un programita sencillo que lo único que hace es llamar a métodos de multiplica, divide, resta y suma en una clase principal que es operaciones. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es iniciar la clase para ver qué es lo que está fallando. Y como vemos, la operación 1 y la operación 4 son iguales, pero la operación 1 es una suma y la operación 4 es un multiplica, con lo cual vamos a poner un punto de ruptura en la operación 4, que es la que está fallando, y vamos a iniciar el debug. Una vez que hemos iniciado el debug, pues vemos como se ha pausado el programita aquí donde hemos puesto el punto de ruptura. Y bueno, para ver ahora la ejecución interna de la función, vamos a irnos a este botoncito, este de aquí, que es este pinto. Este botón lo que va a hacer es meternos dentro del código de esta función que es cálculo, justo donde está parado el punto de ruptura. Bien, si le damos a este pinto, nos va a llevar a la función que hemos llamado en la clase de operaciones. Y bueno, aquí ya podríamos darnos cuenta de lo que está fallando, que es este más. Sería un asterisco de multiplicar y bueno, guardamos, nos vamos a operaciones, le damos a resumen y ya estaría, ya nos daría bien el resultado.